Hola, buenas noches. Esto es A Dos Voces, estamos en vivo. Vamos a tratar un tema muy importante, que es el tema de la vacuna. Es el tema que se está en discusión. Vamos a tratar el tema de los colegios también, la vuelta a clase, otro tema que está en discusión. Vamos a hablar de Amado Boudou, el mejor alumno que está obteniendo notas brillantes para bajarle la condena. Los temas que se debaten en este momento en la sociedad. Y vamos obviamente a tener todas las opiniones, todas las voces, como siempre decimos. No hacemos ni periodismo de guerra ni periodismo militante, hacemos periodismo. Tratamos de hacer lo mejor que podemos, ¿no? Está claro que todo el debate de la vacuna es muy importante. Hay gran voluntad, hay grandes anuncios, pero las vacunas no aparecen. Hay problemas en el mundo, pero hay problemas en la Argentina y serios en cuanto al abastecimiento. Es un problema de los laboratorios, es un problema del gobierno, falta de previsión, mala praxis, es un problema de oposición que metió miedo con la vacuna rusa, son los antivacunas. ¿Qué es lo que, digamos, realmente está ocurriendo? Lo vamos a debatir. Bueno, vamos a tener importantes invitados. Va a estar Beatriz Arlo, lo vamos a hablar en un ratito, vamos a reflexionar con ella sobre toda la situación. Victoria Tolosa Paz también. Está llegando Mariano Recalde, ahí está ya preparándose para ingresar al estudio. Está Pablo Yedlin, que es diputado y presidente de la Comisión de Salud. Hoy estuvo Ginés González García, dijo cosas importantes, también te lo vamos a contar. Y está Alejandro Finocchiaro, está Adolfo Rubinstein, está llegando también Hernán Lombardi. Bueno, vamos a hablar con todos ellos de este tema. Pero antes, las noticias de último momento, noticias, bueno, que no están tan claras, pero sí tienen que ver con la vacuna. A ver, ayer hubo una charla de Alberto Fernández, media hora, aparentemente fue positiva con Putin, pero de esa charla quedó claro que los compromisos de 10 millones, de 20 millones que iban a traer, iba a enviar Rusia en enero y en febrero no se van a cumplir, que van a empezar a reiniciarse de a 300.000, de a 400.000, que esos 20 millones de dosis no van a estar, no se puede cumplir. Esto es lo que le habría dicho Putin al presidente de la Nación, Alberto Fernández. O sea, esa una muy negativa, justo cuando la vacuna rusa ha tenido toda la convalidación desde el punto de vista sanitario y científico, ¿no? Otro de los temas, decíamos, hoy la organización COVAX, ¿no?, que es una organización que de alguna manera es una redistribución lo más equitativa posible de la vacuna. Bueno, había prometido 9 millones para la Argentina, hoy se confirmó van a ser 2.200.000 vacunas. Por otro lado, AstraZeneca está anunciando que va a enviar vacunas adicionales en el mes de febrero. Pero todo esto sirve, es muy importante el tema de vacunación, obviamente por el tema sanitario, pero por otra parte, una buena vacunación en tiempo y forma evitaría quizás la tercera hora y evitaría tener nuevamente restricciones en el punto de vista económico, un tema que es clave para cada uno de nosotros, porque lamentablemente en el último año se cayó la actividad, se cayó el salario, se cayó el consumo, se cayó todo. Entonces es un tema interrelacionado, no es solo sanitario, que es quizás el más importante, sino que es económico y político y lo vamos a tratar hoy en profundidad. Y hablábamos los últimos datos del tema de la vacuna, pero vamos a hacer un recuento de los anuncios y lo que fue pasando. Una suerte de agujero negro de las vacunas. Mira, todo empezó el 10 de julio en la Olivos, reunión de Pfizer, ahí está llegando Lombardi, reunión de Pfizer, reunión de el presidente de la Nación, reunión del doctor Pollack, el experimento, digamos, tercera fase de Pfizer en la Argentina. Ahí se habló, esto garantiza el abastecimiento de la vacuna Pfizer, porque Argentina no solo se hace en la Argentina, sino presta un hospital público como el hospital militar. Se habló, no hubo una cifra, se habló de 3 millones de dosis del COVID, de la Pfizer.
no hubo acuerdo. Hoy el ministro Ginés González García dijo que eran cláusulas que no se podían aceptar en el Congreso, ¿no? Después, otro paso, fue el 12 de agosto. Se anuncia el acuerdo con Oxford AstraZeneca, ¿no? 22 millones de dosis. En este caso estamos en fecha, porque siempre se dijo que esto iba a venir marzo, abril, y aparentemente se estaría cumpliendo, y ahora vienen 500.000 dosis adicionales que no tienen que ver con este acuerdo, tienen que ver con la casa matriz de hasta AstraZeneca, ¿no? Pero bueno, todavía las vacunas no están, está claro. Otra historia, COVAX, esta organización internacional, está Bill Gates, Organización Mundial de la Salud, bueno, se prometieron 9 millones de dosis, hoy se dijo que van a ser 2.200.000, o sea, bastante menos, ¿no? Casi un 25% menos de dosis. No van a estar, algo que preveía el gobierno. Otra cuestión, vamos a verla, en este agujero de las vacunas. Sinopharm, esto es último. Vocero de la Casa Rosada hablaron de 30 millones de dosis, pero de los 30 millones de dosis, lo que se va a ingresar es 1 millón en forma inmediata. Se está hablando de febrero, ya estamos en febrero, ya comenzamos el mes de febrero, por supuesto pueden llegar y ojalá que lleguen lo antes posible. Todo esto lo necesitamos todos nosotros, por nuestra salud, por la economía, por la vida, tratar de buscar cierta normalidad en la vida y no caer en un nuevo aislamiento como está pasando en Europa. Otro caso, la Sputnik, ¿no? La tan polémica. Se prometieron 20 millones de dosis entre enero y febrero. Mirá, y te voy a dar un recondo. Por ejemplo, el 2 de noviembre, la Casa Rosada, Alberto Fernández, anunció 10 millones de dosis para diciembre. Después se habló de 10 millones para enero, 10 millones para febrero. Después se habló distintos funcionarios, la Carla Bisotti, Cafiero, Ginés González García, el presidente. Después se habló de 5 en enero y 15 en febrero. Y ahora la información que tenemos es que hay un problema en la fabricación y que por lo tanto van a empezar, se reanudan los envíos aparentemente a partir de dentro de 10 días, una semana, 10 días, pero van a ser así, 200.000, 300.000, forma continua. No vamos a tener los 20 millones, digamos, en el bimestre enero-febrero. De Sputnik llegaron hasta ahora 820.000 vacunas. Es una suerte de agujero negro, claro, y hay en el medio cruces, ¿no? Ayer el Frente de Todos, el gobierno festejó la convalidación científica, como diciendo, bueno, vieron que teníamos razón, que acá hubo antivacunas. ¿Es así, Recalde? ¿Hubo antivacunas por supuesto, en la oposición? por supuesto, pero y orgánicamente. Empezó Carrió diciendo, junto con otros diputados de la coalición cívica, que iban a denunciar al gobierno por envenenamiento. Después dijo que la vacuna era un negociado de Cristina con los rusos. Después salieron los presidentes de los partidos políticos, Bullrich, Cornejo y Ferraro. Los presidentes de los partidos políticos dijeron que era humo y corrupción. Después Cornejo volvió a poner en duda su eficiencia y Durán Barba dijo que la vacuna es trucha. Si eso no es una campaña, me parece que estamos viendo. Ahora, y este agujero negro de que, digamos, el gobierno prometió muchas dosis y no están las dosis. A esa campaña explícita de los líderes de la oposición se le agrega la campaña implícita o silenciosa del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene escondidas las vacunas, que no anuncia ningún plan de vacunación, que no promueve que la gente se vacune, que acompaña silenciosamente esta campaña antivacuna. Por eso yo creo que él tendría que impulsar la campaña de vacunación, porque es algo, como vos decías, que es lo que nos va a sacar, lo que nos va a dar la libertad de una vez por todas para poder movernos. Lo que pasa es que las vacunas no están. Sí, pero está llegando, ¿cómo que no está? Está llegando, con dificultades como en todos los países del mundo, pero en Argentina está llegando. Casi 400.000 vacunas ya llegaron y van a seguir llegando. Vos enumerabas todas las negociaciones que está llevando adelante el gobierno nacional.
para que haya millones de vacunas. Y tarde o temprano, uno obviamente está ansioso y quiere que ya estén las vacunas, pero están llegando y van a aplicarse. En la medida en que la población entienda que no hay riesgo, que no hay problema, que están certificadas. Bueno, por suerte tuvimos esa noticia espectacular de la publicación científica de Estados Unidos. Hernán Lombardi, ¿ustedes son antivacuna, metieron miedo? ¿O en realidad el gobierno anunció muchas cosas que no se cumplen? De ninguna manera. Nosotros estamos a favor de la vacuna, queremos que la gente se vacune. Estábamos en este mismo programa cuando el ministro González García anunció el primer acuerdo hace 5 meses con ese tono triunfalista que generó dos grandes efectos en la población. Ese tono triunfalista, desmentido por la realidad reiteradas veces. Yo no me voy a meter en el tema epidemiológico estando el doctor Rubinstein, me voy a meter en el tema del efecto político. Si vos decís que van a estar las vacunas, ¿cuál fue el efecto sobre la sociedad? Por lo menos 2. El primero es, la cuestión se relajó. Si sumamos es cómo se relajó la cuestión, porque la vacuna llegaba. Yo recuerdo al presidente Fernández diciendo 10 millones de vacunas en diciembre, taxativamente, así. Yo dije, ojalá tenga razón, porque todos queremos que lleguen las vacunas. Si le sumás eso al velorio de Maradona, a la transmisión en pantalla de video del debate a favor y en contra del aborto, en el tema pagado por la vicepresidenta de la Nación, hubo un primer efecto de esas falsedades que fue un relajamiento de la población. Y un segundo efecto es dilapidar un capital social que tenemos en común los argentinos, que los argentinos nos vacunamos. Yo nunca se me ocurrió discutir si me vacunaba contra la polio, contra la vacuna doble o triple. Me vacunaba y chau. Eso es un capital social en común que tenemos, que en estas idas y vueltas, en la utilización política escandalosa, yo digo, anotar para que la gente, yo con todo respeto al doctor Recalde, anotar en locales partidarios, como hace la Cámpora, para que la gente se vacune, eso es un escándalo que no tiene parangón en ningún sistema de los más autoritarios del mundo. No. Ahora, entonces, perdón, sí. La utilización política de la vacunación ha terminado en el descrédito, pero ojalá llegue todo y rápido. Ahora esta cortita. Sí. No es ningún escándalo, es una actitud solidaria de la militancia que acompaña. Y ojalá todos los partidos políticos hicieran lo mismo. Simplemente es una computadora y ayudar a la gente a inscribirse para que profesionales de la salud los vacunen. Eso de que la Cámpora vacuna es mentira. No, nadie dijo eso. Bueno, usted sabe, vos no lo dijiste. Que el manejo de los datos, el manejo de los datos en el mundo, el manejo de los datos, la gran discusión en el mundo hoy es el manejo de los datos. No, ustedes saben mucho de eso, pero nosotros lo que estamos haciendo es ayudar a la gente. Es impresionante, la verdad que me cuesta mucho escucharlo a Lombardi aseverar con esa mirada, después de lo que acaba de decir Recalde, lo que hemos escuchado todas las argentinas y argentinos, no solamente los principales partidos de la oposición política, sino a diputados, por supuesto, no acompañando el primer intento de negociación de la compra con Pfizer. O sea, acá venimos de una situación donde ustedes dijeron que en diciembre no iba a haber vacunas y el 29 de diciembre llegaron las primeras 300.000 vacunas, con una campaña feroz de la oposición. ¿Qué dice que las vacunas no llegaron por la campaña de la oposición? No llegaron porque era un verso. Dijeron que era una cuestión ideológica, que era un negociado, que las no servía. Que un verso no solamente llegaron, sino que se está vacunando a la gente. Y además, una cosa que muestra a las claras, quizás el desconocimiento más profundo de estos niveles de desigualdad que tiene la Argentina. Hombres y mujeres que están, por supuesto, en condiciones muy precarias de falta de conectividad en nuestro territorio, sobre todo los adultos mayores, que les resulta muy difícil poder ingresar a cargar justamente sus datos. El puente es la militancia, el puente son los partidos políticos, el puente es todo aquel argentino de bien que quiera ser solidario en un momento de pandemia de la República Argentina. Quisiéramos que esos brazos se extiendan para que los 5 o 6 millones de jubilados más pobres de la Argentina puedan tener la misma posición que posiblemente tengan muchos jubilados de esta ciudad de Buenos Aires y de toda la Argentina. Esas diferencias lamentablemente existen en la Argentina y las suplimos con un enorme esfuerzo militante, solidario, no solamente de los partidos políticos, sino también de las iglesias, de los comedores de barrio, de los clubes que están haciendo puerta a puerta la campaña de inscripción. En la provincia de Buenos Aires,
1.700.000 bonaerenses ya se inscribieron, incluso a pesar de una gran campaña de intento de desprestigio de algo que, como dijo usted, Lombardi, está sentado en las bases de nuestra Argentina, que es que la Argentina se aferra a la vacuna, porque gracias a Dios tenemos un sistema público que siempre sostuvo el peronismo. Finocchiaro, sí. Sí, no, a mí, a ver, en primer lugar concuerdo con Hernán, ¿no? Porque no han sido invitados los demás partidos, y además los partidos no tienen que ver, pueden poner gente, como cualquier argentino, que sea solidario, pero no con el cartel arriba diciendo... Un aprovechamiento político. Absolutamente, pero además hay otra cosa. Ni somos antivacuna, todos nos queremos vacunar, yo me quiero vacunar. La objeción acá estaba dada sobre una vacuna, ¿sí?, que no tenía una convalidación científica. Y fíjense ustedes, a mí me dio un poquito de miedo ayer cuando vi los festejos por esta publicación científica que convalidaba la vacuna rusa. ¿Saben por qué me dio un poco de miedo? Porque yo dije, si festejan tan desmesuradamente, quiere decir que tenían dudas los mismos que las compraron y los mismos que vacunaron argentinos. Es decir, hicieron con nosotros una apuesta como en el casino a todo o nada. Resulta que las fichas éramos los argentinos de esa apuesta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esa publicación científica no convalidaba eso? Había argentinos vacunados ya. A ver, no, perdóname, pero no es así. Discúlpeme que me interrumpa. Acá la convalidación de la vacuna para vacunarse la dio el ANMAT a través del Ministerio de Salud y la autorización de emergencia. Cuando ustedes leyeron ayer, los que leímos el Lancet, porque imagino que la mayoría hablan pero no leen, pero los que leímos el Lancet, esos mismos datos que el Lancet tuvo para publicar son los datos y más que tiene ANMAT en el dossier que presentó Gamaleya para autorizar. Que no se dieron a conocer por ANMAT, es cierto que no se dieron a conocer. ¿Por qué no se dieron a conocer? Porque había cláusula de confidencialidad. Lo dijimos entonces, acá en este programa, Pablo? Ninguno de nosotros tuvo la menor duda y dijimos, si la vacuna rusa no sirve y ANMAT la autoriza, entonces en la Argentina no sirven los oncológicos, no sirven los antibióticos, no sirve ninguno de los medicamentos. Acá lo que hay, y ha habido, es una campaña antivacuna y antivacuna de la oposición, porque en el Cámara de Diputados se ha dicho que estamos a favor del dióxido de cloro, que las vacunas son envenenamiento, que no sabemos qué M tienen puesta la vacuna rusa. Y los que dijeron eso actuaron por actuar y los que no contradijeron eso actuaron por omisión. ¿Y entonces en eso por están qué todos festejaron? Ustedes ahí. Pero entonces, ¿por qué? Bien, porque mucha gente festejó, porque no toda la gente tiene... Porque ustedes le han puesto duda han puesto duda a la gente, porque la gente en vez de ir a vacunarse tranquilamente, con una vacuna que hoy quisiera tener todo el mundo, y voy al tema de las dosis. Cuando se dijo de los 10 millones de dosis, eso es lo que está firmado en el contrato. Cuando uno firma un contrato de buena fe con una empresa que le dice que va a dar 10 millones de dosis, que cumple en diciembre con la primera remesa, y ahora no está cumpliendo hasta ahora, porque tiene hasta final de febrero para cumplir, y no vaya a ser que haya sorpresas y tengamos las dosis, vamos a dejarlo ahí, todavía no ha pasado febrero. Pero ojalá sí sea. Entonces ahí, porque ustedes van cambiando. Primero es no la cuarentena, después no el barbijo, después no la vacuna, después no 2 dosis de vacuna, después una dosis de vacuna, después no la vacuna rusa. No es así, muchachos. Yo creo que en este tema no deberíamos hacer política. Yo coincido. Por eso los locales de la Cámpora anotando. Nosotros en Tucumán estamos vacunando a través del sistema público de salud de la provincia, hemos vacunado a más del 90% de los médicos en primera y segundas dosis y vamos a seguir vacunando. Y la mayoría de las provincias de Argentina están haciendo exactamente eso. Quiere decir que le parece mal que en un local partidario tomen... ¿Cómo? Disculpe. Parece mal que en un local partidario... A mí no me parece mal que los partidos políticos se involucren en lo que es la captación y la difusión de la campaña de vacunación. Nos enfrentamos a la campaña de vacunación más grande de la historia de la Argentina. Pero no estamos Nos enfrentamos a un desafío en donde todos pueden participar. A ver, Rubinstein, sí. Un par de comentarios. El primero tiene que ver con que acá de lo que estamos hablando es un problema de procesos, no de resultados. Y el proceso ha sido un proceso muy poco transparente, y eso creo que es, la verdad, indiscutible, que tiene que ver con la enorme cantidad de contradicciones, ambigüedades que ha suscitado el tema de la vacunación, los anuncios desmesurados, que mañana empezamos a vacunar, que después no, que llegan tantas dosis, el secretismo que envolvió, lamentablemente,
la vacuna Sputnik desde el comienzo, desde el anuncio de Putin en agosto en adelante, que obviamente generó y sembró desconfianza, que en ningún momento el gobierno ha tratado de despejarla con información. Yo hablé con vos, Pablo, yo no estoy de acuerdo con que las cláusulas de confidencialidad también tengan que ver con dar la información sobre seguridad y eficacia. Entiendo la confidencialidad en el precio de la vacuna, la entiendo en lo que tiene que ver con algunas cuestiones contractuales, con algunas cuestiones que tienen que ver con la producción, pero no con la información de seguridad y eficacia. Y eso se debió haber dado. Y además sabés vos perfectamente bien... déjame terminar. Sí. Sabés exactamente, igual que yo, que el procedimiento no fue el habitual para la aprobación de nuevos medicamentos o vacunas, sino que se siguió un camino alternativo en una cláusula de la ley... Absolutamente autorizado por la ley que el Congreso generó. En una ley cuya cláusula fue hecha a medida para esta vacuna. Fue hecha a medida para la pandemia. Adolfo, nos enfrentamos a una situación que nunca existió Ese fue el primer punto. El primer punto Imagínate si recién hoy con el Lancet publicado vos saldrías a buscar vacunas hoy. ¿Dónde hubieras conseguido, Adolfo, las vacunas? Bueno, no tenemos las vacunas. Y bueno, las vacunas las van, pero tenemos el contrato y van a vamos a tener. El proceso fue un proceso poco transparente y eso es lo que cuestiona, perdóname, eso es lo que cuestiona la oposición, eso lo vengo diciendo yo y jamás cuestioné la cuestión de seguridad y eficacia. Perdón. El segundo punto es lo que recién hablaban sobre el involucramiento de los partidos políticos. Y yo creo que acá hay un serio problema y una confusión entre el rol que tiene el Estado, el rol que tiene el gobierno y el rol que tienen los partidos políticos. Y lamentablemente acá se confunde todo. No tienen nada que hacer los partidos políticos y la militancia política en una campaña donde existen resortes sanitarios, en el caso de la provincia, en los municipios y en la misma provincia para poder hacer esto. Con los trabajadores de la salud, con los centros de salud, con todas las estructuras que hoy tenemos hospitalarias. Entonces, no veo la razón para partidizar algo que es un activo y un capital social de todos los argentinos. Cada uno cumple su rol. Y menos, y menos cuando no hay vacunas. Porque el problema es que se está haciendo toda una campaña de vacunación en un momento donde todavía no tenemos el suministro de vacunas. Reconozcamos que en el programa anterior que estuvimos acá, la discusión era que la vacuna no servía. Hoy la vacuna sirve y entonces ahora es porque inscribimos. No, jamás se pero además en 10 días van a llegar más dosis y el problema va a ser que no están inscritos los vecinos y vecinas de la Argentina. No lo hagan. Entonces, no lo hagan porque cuando no se Adolfo, es lo mismo que yo te diga, déjenos gobernar a nosotros. Creo de verdad que tuvieron sus resultados, ahora está gobernando un nuevo gobierno elegido por el pueblo que va llevando adelante gobierno. No, para nada. El Estado cumple su rol, el gobierno cumple su rol y la ciudadanía los partidos políticos. Perdón, pero ahí la ciudadanía en general. Estado, gobierno y partido. Acá hay una situación primero que me parece que es importante rescatar. Todos sabemos que la pandemia es una situación excepcional. Coincidimos. Y todo lo que hemos hecho fue en materia excepcional. ¿Alguien imaginaba una Argentina en esta situación de excepcionalidad? No, es una situación excepcional, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchísimas tareas que la propia solidaridad en pandemia ha involucrado a la sociedad. No estamos hablando de una Argentina en tiempo fuera de pandemia. En pandemia hay muchísimos puentes que se establecen por una vocación enorme solidaria. El llenar una inscripción, yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de intentar con un adulto de 70 años, de un asentamiento que tiene pánico de salir de su casa porque claramente es persona de riesgo. ¿Cuál es la manera más fácil de que ese señor... Usted dígame, Adolfo, usted dígame... Claro que sí tiene personal como el Detectar, personal voluntario. Se nota que entonces todo el programa del Detectar, que tuvo un gran compromiso social y de enorme voluntariado, que hizo que muchas de las cosas que se dijeran y anunciaran no pasaran. Ustedes dijeron que la Argentina no iba a resistir una cuarentena, dijeron que los asentamientos populares la pandemia iba a prender como ustedes durante meses, como dice Pablo, fueron cambiando el arco de la discusión. La realidad es que queremos una oposición que colabore en pandemia, en tratar primero de, por supuesto, lograr que las vacunas lleguen a la Argentina y tener la mayor cantidad de hombres y mujeres
inscriptos en igualdad de condiciones, que es muy difícil cuando tenemos a la población en situación de pobreza, sin conectividad, sin, por supuesto, datos móviles a precios accesibles. No te digo que no hay que hacer. Pero ustedes están obsesionados con la cámpora en lugar de pensar en un movimiento solidario. Dejen a los pibes solidarios. Obstaculizando la vacunación es el gobierno, no la oposición. Ustedes nunca pisaron un barrio, se ve las dificultades que hay y el valor que le dan los vecinos y las vecinas a esos pibes que se acercan, que voluntariamente, que desinteresadamente, con un amor por transformar las cosas, por enfrentar a esto, llevan adelante esa tarea. Ustedes son los que demonizan a una juventud que participa, que es solidaria. Dejen a esos pibes... quiero saber cuántos busquemos... Hay otros problemas, ese no es el problema de la pandemia. Me hacen acordar a la Revolución Cultural de Mao. Eso es lo que me hacen acordar. ¿A qué? A la Revolución Cultural de Mao. A eso me hacen acordar cuando hablan. Bueno. Estado, gobierno y partido para ustedes es lo mismo y no distinguen. No, no es así. Pero es una actitud. Son bien el Estado cumple una función, el gobierno otra, y la militancia colabora, está con la gente en el barrio. Eso es la Constitución Nacional. Cumple otra función. Vos estás confundido. Hablábamos en el local de la Cámara. Hablamos de los anuncios que no se cumplieron. Insisto, el presidente dijo 10 millones en diciembre. Por supuesto que le pueden llegar la vacuna. El problema es haber dicho en diciembre porque generaste una serie de comportamientos sociales que no han funcionado bien. Por ejemplo, un relajo. Si me voy a poder vacunar en 15 días, evidentemente la cuestión se aflojó. Pero vayamos a cuestiones más concretas. Conozco particularmente el sistema de salud de Olavarría. El sistema de salud de Olavarría es la verdad que municipalmente es uno de los mejores sistemas de salud de la provincia de Buenos Aires. Para esquivar al intendente de Olavarría, se lo dieron de nuevo a una organización política. Eso no lo denuncio yo. Lo denuncian los trabajadores de la salud de Olavarría. Sistemáticamente se usa la vacuna para hacer política partidaria. Esa es la verdad. Hay que evitarlo. Nosotros estaríamos totalmente dispuestos a ayudarlos a que lo eviten. Pero ustedes tienen que decir, señores, esto está mal. Esto es de lo peor, las peores prácticas de la política partidaria. Negociar con la salud. Pero no se negocia en el estilo. ¿Qué pasó en Olavarría? No. Lombardi, yo vengo de una ciudad de La Plata donde gobierna Cambiemos y por supuesto no solamente el gobernador Axel Kicillof no ha sido en absoluto discriminador del gobierno de Julio Garro, sino que además es una práctica habitual que las universidades, vuelvo a repetir, el detectar que funcionó muy bien, gracias a eso hoy en la provincia de Buenos Aires y en los conurbanos de la provincia no tuvimos el desastre que ustedes anticipaban en el conurbano, producto de que esa misma militancia se ponía el chaleco y salía a hacer medición de temperatura. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Me encantaría ver a una oposición comprometida en tratar de que nuestros adultos mayores, que vuelvo a repetir, Lombardi, no tienen la posibilidad de inscribirse, no tienen los datos móviles, está muy difícil la situación y es muy complejo para un adulto mayor con miedo en pandemia, si alguien no le golpea la puerta, poder lograr ser inscrito en igualdad de condiciones. De la misma manera, cuando se hizo el Creo que eso es muy en la ciudad de Buenos Aires, en la Villa 31, salieron con pecheras amarillas del gobierno de la ciudad y nunca nosotros nos van a ver cuestionando eso. A ver, la verdad es que me parece que no va por ahí el problema. Para que la gente que nos escuche no haga una pequeña aporte. Ustedes se dedican, y es una actitud habitualmente propia de las falacias, en vez de hacer oficialismo y defender lo que hacen, hacer oposición de la oposición. Sí, usted en los tres han descrito... ¿Puedo terminar? Sí, por supuesto. Usted describe las conductas de la oposición. En vez de hacer oficialismo, usted, es una sugerencia, describan los sucesivos fracasos que tuvieron este año y cómo los piensan corregir. Y a lo mejor nosotros los acompañamos. Pero ustedes en vez de escribir... Usted nos sugiere a nosotros después de 4 años de fracaso de Macri. Usted nos sugiere eso a nosotros. La verdad es increíble. Usted sabe el gobierno que ha tenido usted. Usted sabe cómo dejó la Argentina. No puedo creer. Sí, perfectamente. Debería ir a Tucumán. Debería ir a conocer voy seguido a Tucumán. A ver, durante 4 años, ¿qué hicimos durante esos 4 años con el gobierno de ustedes? Solo que digo que... Sinceramente debería hacer eso. Tiene sentado a quien se le bajó la categoría. El mecanismo intelectual. En vez de hacer oficialismo y defender la política, hacen oposición de la oposición. Hagan oficialismo de la oposición. Sería más claro para la gente. Es una sugerencia. Estás equivocado, Hernán. Estamos gestionando... ¿Cómo salimos de esto? Yo pregunto, ¿cómo salimos? Primero, estamos hay un plan de vacunación histórico, más grande de la historia. En la tragedia que significa la pandemia. Estamos todos de acuerdo en la tragedia que significa la pandemia, en que la vacunación es la solución final a esta tragedia, ojalá, cuanto más rápido mejor. ¿Cómo podemos hacer para sacar este tema de la grieta y dejarnos de
en todo caso, de enredar en este tipo de discusiones que son una primera propuesta, promovamos primero, la vacunación. saquemos la política partidaria de la ustedes? pandemia, saquémosla todos. Bueno, Recalde, promovamos la vacunación, estamos de acuerdo. Recalde, ¿por qué usted, digamos, salió a cruzarlo a Rodríguez Larreta, dijo que era antivacuna? No, yo repito lo que dije recién. Creo que tiene una actitud que implícitamente acompaña la campaña antivacuna, porque no ha tomado una sola medida de promoción hasta hace un del rato plan de vacunación. Era amigo de Alberto Fernández, dijo que era amigo. Pero está perfecto, cuando acompañamos todos juntos para las medidas para evitar la pandemia, para contrastarla, para morigerar sus efectos, perfecto. Ahora hay una separación. Hay algunos que promovemos la campaña de vacunación y otros que le generan miedo a la gente, que le dicen que no hay que vacunarse, que es un curro, etcétera. Y Horacio Rodríguez Larreta no acompaña el plan de vacunación. Hace un silencio, no se vacunó como el resto de los gobernadores. Pero está muy bien, si no es grupo de riesgo. ¿Qué tiene que ver? Está bien. Estamos hablando de otra cosa. Está bien. Si no hubiera un plan antivacunas, está bien que no se vacune. Pero en este contexto donde la gente tiene miedo, tiene dudas, es responsabilidad del jefe de gobierno mostrar que no hay problema y que es buena la vacuna. Existieron siempre, que son marginales, que obviamente hay que combatirlos, pero que no tienen real incidencia. No jorobemos. Todos nos jorobamos. Es importante, creo que esa es mi opinión. Con tres dirigentes, todos somos pro vacunas. Estamos dispuestos a acompañar que la gente se vacune. Es muy importante. ¿Usted está a favor de la vacuna? ¿Usted está a favor de la vacuna? Es muy importante porque díganselo al jefe al presidente del PRO, al presidente del UCR, al presidente de la quienes gobiernan en todas las ciudades cuando gobiernan también. Y a los que gobiernan. Claro, ustedes también tienen gobiernos locales, muy importante. Ahí somos oposición. Le quiero Le preguntar sugerimos a Horacio Rodríguez Larreta que promueva la vacuna y que una manera de promoverla es vacunándose. Podrían retirar la denuncia por envenenamiento. Escriba la provincia. Que escriban los gobiernos, tanto provinciales como locales, como dijo usted recién. Pero no los partidos políticos. Me disculpo, estamos de acuerdo. Pablo, le quiero preguntar qué dijo el ministro sobre el tema Pfizer hoy. Pero un minuto, porque quiero hablar con Beatriz Sarlo. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás viendo toda esta situación? Bueno, si esta discusión se reflejara en lo real, diría en una catástrofe. Es decir, que haya 6 políticos que se están discutiendo de este modo poco racional y tirando argumentos que me parece que son difíciles de seguir aún por un oyente de este programa y de TN, sería que es catastrófico. Creo que la situación me parece que abunda en argumentos repetidos y con pequeñas variaciones que parecen que son diferentes, pero que en realidad son repetidos. Personalmente, yo no distingo en la población argentina una reacción antivacuna. Aunque lo haya querido el PRO, no me importa si el PRO fue a una iglesia y rezó para que hubiera una reacción antivacuna. La experiencia con las vacunas en Argentina tiene un siglo. Yo, como soy muy vieja, estuve esperando a los 7 años la aparición de la vacuna SAL contra la polio. Y a nadie se le ocurría en ese momento pensar que nos dábamos la SAL y nos quedábamos paralíticos. A nadie se le ocurría. Estas ideas irracionales, me parece que los políticos deberían barrerlas del teatro para hacer introducir una cierta racionalidad en la discusión. En principio, recuperar la experiencia histórica. Desde la enorme cantidad de muertos del siglo XIX con las pandemias, hasta que llegaron las vacunas, la Argentina hizo una experiencia exitosa con las vacunas. Esa experiencia hay que contarla, no decir quién se vacunó menos y quién se vacunó más. En principio, por otra parte, yo no distingo ese temor. Las personas más humildes que conozco están deseando que llegue la vacuna, no huyendo de la vacuna con un enfermero. Y está, digamos, lo que nosotros llamamos el agujero de las vacunas, ¿no? Muchos anuncios de que venían de esto, lo otro, y que no se concretaron por diversos motivos. Bueno, ¿no? pero ese es el problema de Fernández en la comunicación. Fernández ahora moderaron un poco sus intervenciones, pero hasta hace un mes y medio, digamos, intervenía 5 y 6 veces por día en pantalla.
no se puede intervenir esa cantidad de veces en pantalla sin hacer variaciones, incluso variaciones no queridas por quien está hablando, que sean tomadas como índices de cambios de tema y de cambios de línea por los oyentes. Porque por otra parte, los oyentes o los televidentes no leen los diarios a la mañana siguiente. Los que leemos los diarios a la mañana siguiente, no voy a dar los números de los diarios sobre papel porque La Nación y Clarín me saldrían a denunciar. Se lee mucho por la web, ¿no? Se lee mucho por la web, en la forma en que se lee en la web, pero no vamos a hacer hoy una discusión sobre cómo se leen los diarios. Pero los diarios sobre papel, la información, vos lo sabés perfectamente, es precisa y de una sola vez. Incluso en la web, en los artículos firmados, la información es precisa y de una sola vez. Después pueden aparecer los comentarios irracionales, la fake news, etcétera. Pero el diario sobre papel tiene una tradición que, aunque pase a la web y aunque sea únicamente web, tiene una tradición que conformar. La televisión, desgraciadamente, tiene que conformar 24 horas de gente hablando en pantalla. Y no te lo voy a explicar a vos lo que eso cuesta. Ahora, te quería preguntar, Beatriz, ahora después lo vamos a hablar también, lo vamos a debatir, el tema de los colegios. O sea, se está debatiendo, los gremios han planteado muchos reparos para que vuelvan las clases. ¿Puede Argentina no reiniciar las clases? Yo creo que hay que mirar a otros países. Digo, para comparar situaciones, porque de repente es como si viviéramos en un mundo que decimos globalizado, 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 pero no miramos a ningún costado. Entonces hay que mirar a otros países, hay que mirar qué sucede en los países europeos. En Alemania se han ido recuperando las clases, en Francia se han ido recuperando las clases, en España empieza ese proceso y quizás la Argentina tenga que mirar eso, reconociendo algo que no nos gusta a los argentinos, que tenemos inmensos bolsones de pobreza que no existen ni en Alemania, ni en Francia, ni en España, donde la gente vive en condiciones inhumanas, y no estoy diciendo que es la responsabilidad de este ni de aquel gobierno, porque son 50 años en que esos bolsones existen, y entonces no podemos seguir exactamente los mismos modelos. Pero en esos países se está volviendo a las clases presenciales, en combinación con las clases no presenciales, con el uso de virtuales, el uso de las computadoras, etc. ¿Qué sintió cuando se enteró que a Boudou, que es un buen alumno, le bajaron 10 meses por el curso de electricidad, de filosofía? No, lo de filosofía le viene bien. Me imagino. Pero porque parece una burla, ¿no? Acá se busca, evidentemente, un indulto o, como dicen algunos, una amnistía de todos los encausados o posibles encausados de la administración anterior. Esto es lo que se está buscando. Boudou, que le costó a la República nada menos que la renuncia de uno de los grandes juristas que tuvo este país y que era peronista, o sea que los peronistas anótenlo en la lista esa renuncia. Boudou, que le costó a la República la renuncia del doctor Esteban Rigui, anda suelto, o podrá andar suelto. Lo que se busca en realidad es centralizar en la figura de Boudou el escándalo, pero en mi opinión creo que se busca hay un plan, como un plan. Hay un plan que tiende a la desresponsabilización, digamos. Bien. Ahora, ¿qué sé? Pues, estamos con Sergio Farela, que vení, Sergio, que queríamos hablar de la situación de Boudou, porque bueno, hay información, hay otro pedido de Boudou para que le amplíen, digamos, los beneficios. Sí, 20 meses. Va a insistir con los 20 meses, que según el cálculo que hacen los abogados, para que le quiten de los 5 años y 10 meses de prisión. ¿Eso por los cursos que hizo? Sí, porque los quieren hacer valer más. Es una cuestión de interpretación. Son 5 cursos que ha realizado en el penal de Seiza. Hay 3 carreras que está haciendo, están en curso, no las terminó. Son carreras más formales, universitarias. Esos son cursos de 300, 400 horas que probó que los hizo, porque están las constancias en la causa, pero todo fue escandaloso, Marcelo, desde que consiguió la domiciliaria el año pasado hasta cómo se prolongó su prisión domiciliaria. Claro, pues supuestamente... Incluso el tema del estímulo educativo. Digamos, él tendría que haber una decisión sobre que tendría que regresar a prisión. Bueno, acá Boudou supo tener aliados, se puede decir, en la justicia. El juez obligado,
el año pasado le dio la domiciliaria con un argumento, te digo, insólito, que tenía que ver con la vulnerabilidad de sus 2 hijos. La condena quedó firme, lo dijo la Corte. Luego de eso, dilató el tema del pedido de los fiscales para que vuelva a la cárcel Amado Boudou, lo firma revocando la domiciliaria el último día hábil antes de la feria judicial. Y acá viene lo más insólito. Durante la feria judicial, el juez obligado no habilita el trámite de feria judicial por el pedido de detención y para elevar una apelación de los fiscales, pero sí la habilita para tratar el estímulo educativo. Claro. Con lo cual, es decir, lo que le piden los abogados lo habilitó y le concedió este estímulo educativo. Es un juez que lo mira con mucho cariño. Y mirá, cuando los fiscales insistieron con la detención y él tenía que elevar una apelación, obviamente la defensa se opuso. Y el juez dice, como la defensa no me pide que yo habilite la feria para tratar a ver si finalmente se decide que Boudou vuelva a la cárcel, no lo trato. Obvio que no lo va a tratar si... Sergio, a ver, Boudou tiene... el fallo fueron 5 años y 10 meses. Sí. Esos son 70 meses. Sí. O sea, redujo 10 meses. Casi un año. Eso es un 14% de la condena. Y si avanza esto de los 20 meses, casi un 28% de la condena, casi un tercio de la condena. ¿Podría quedar libre, o sea, por las leyes? Sí, con esta situación, con libertad, digamos. Con los 10 meses que ya le han quitado, de alguna forma, por decir, a Amado Boudou, él ya está en condiciones de pedir salidas transitorias. Es decir, es muy poco el tiempo que Amado Boudou, si es que se decide que vuelva a la cárcel, porque está todavía en prisión domiciliaria, esté un tiempo en cárcel. Va a poder acceder a salidas transitorias, digo, de manera pronta. Por eso, obviamente, las defensas piden un plazo mayor que se le dé por estímulo educativo para así asegurarse ese beneficio. Pero el hecho de que Amado Boudou, por chicona y calcográfica, que ya se estableció, fueron varios los jueces que lo han dicho, la Corte dejó firme esa condena, que vuelva a la cárcel, te digo, es algo que se ve como una posibilidad muy lejana. O sea, vos lo ves que se va a quedar mínimo en la casa. Bueno, la defensa va a insistir en eso. Primero con los 20 meses y el hecho de que está por alcanzar las salidas transitorias y el hecho de la vulnerabilidad de los hijos y demás. ¿Será buen electricista? Electricista, programador de computadoras y organizador de eventos, no olvidemos también eso. En eso creo que, debe andar mejor porque él le tocaba la guitarra. Estaba más acostumbrado. Era DJ. Era DJ de Mar del Plata, sí. Efectivamente. Gracias, Sergio. ¿Hay un plan, Hernán, para liberar a...? Sí. Yo lo enmarco, yo no hablo de cuestiones personales porque eso es la justicia la que habló, que genera impunidad, la sensación de impunidad es que no se cumple la condena, se tiene que cumplir la condena. Por eso es la causa particular. Yo, tomando un poco lo que decía Beatriz, hay claramente una matriz que busca la impunidad. Hay declaraciones de ministros del Gobierno Nacional pidiéndole una solución política al gobierno, un ministro que le pide al presidente una solución política. ¿Estás hablando de indulto o estás hablando de amnistía? Hay un plan clarísimo a medida que se avanzan las causas por los graves hechos, voy a ser claro, por los supuestos graves hechos de corrupción, que en muchos casos tienen semiplena prueba, por algo están siendo juzgados. Hay un plan de hacer zafar a los dirigentes que cometieron esos graves delitos. Entonces lo de Boudou hay que entenderlo en el marco de ese plan. Porque si no, no lo entendés, si no es tan absurdo que no se entiende. Hay un marco general de búsqueda de la impunidad. El caso de Boudou es más flagrante porque está el fallo confirmado en la Suprema Corte. Está confirmado, se acabaron las instancias legales. Ponele, la verdad que me parece importante aclarar algunas cuestiones que quizás no dan cuenta. Me parece que es importante decir que lo que hizo Amado Boudou, cumpliendo condena, es ni más ni menos que cumplir con la ley vigente. O sea, no hay juez que haya otorgado justamente estos 10 meses para las salidas transitorias. Boudou está cumpliendo la condena porque justamente las instancias en las que buscó distintas apelaciones fueron rechazadas, con lo cual está sujeto a derecho, está cumpliendo la condena y en todo caso hay una mirada sesgada. De repente ahora no quieren cumplir con la ley. O sea, el derecho de la progresividad y basándose en un principio de educación adentro de la cárcel para cualquier condenado. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Hablé de ese, yo no hablé de ese tema. Algunos delitos penales que están, por supuesto, fuera de esta situación. Pero entonces hay que modificar la ley. Pero me parece que en boca de quienes armaron cuando fueron el gobierno de Mauricio Macri, la mesa judicial, las escuchas ilegales, la AFI, el servicio de perseguir a opositores del ex gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, me parece que en todo caso dejemos a la justicia que pueda
computar, tal cual hoy rige en la Argentina, el cómputo de la condena. 2/3 de cumplimiento efectivo para poder justamente tener salidas transitorias si se dan todos los condicionamientos a los que Vudú se sometió, como se tiene que someter cualquier persona que está condenada, incluso siendo inocente. Porque si la justicia dice que esa persona es culpable, sujeto a derecho, Vudú hoy está condenado y está cumpliendo esa condena. Ahora, me parece que ustedes están pidiendo que haya leyes para algunos de una manera y para otros de otra, según el sesgo de la mirada suya con respecto al ex vicepresidente de la Nación. ¿O no me escuchó? No, sí, lo escucho perfectamente. Yo dije exactamente que está... Por eso me llama la atención que no responda sobre la mesa que armaron ustedes cuando fueron gobierno. El tema estudios, no hable de nada de eso. Tienen que rendir cuentas de esa mesa judicial y la persecución. Usted sigue cambiando de tema. No cambio de tema para nada. Estamos hablando del tema Vudú. Estoy hablando del tema Vudú. Bueno, entonces, usted no puede desconocer que un amplio sector del oficialismo hasta firmó una solicitada, insisto, ministros nacionales, entiendo si no mal no recuerdo, el ministro Ferraresi, que era pidiendo una solución política a la situación de Vudú. ¿Eso qué tiene que ver con el derecho que usted... No, ustedes están hablando... ¿Lo recuerda o no lo recuerda? Yo estoy hablando... No solamente lo recuerdo, Lombardi, sino que creo que a usted le pone muy incómodo que mencionemos las cuentas que ustedes van a tener que rendir en la justicia con respecto a lo que han hecho con organismos del Estado, justamente, Finocchiaro. El Estado, la militancia y la persecución política, parte de esa mesa judicial de la que ustedes fueron parte, Lombardi. Victoria, perdón, cuando usted dice persecución judicial, sí, totalmente. ¿a qué se refiere? A lo que armaron junto con Mauricio Macri y el sistema de escuchas que fue denunciado por la titular actual de la AFI. Fue denunciado. Sí, va a ser investigado y Dios quiera que la justicia esté. Perdón, yo fui parte de esa escucha. Yo estoy en el expediente de las escuchas que gracias justamente a un juez como Ramos Padilla podemos saber que esta simple concejala, candidata del Frente de Todos, fue escuchada. ¿Por qué? Por hacer política. Eso fue parte del gobierno que ustedes gestaron. En esta mezcla que ustedes de repente los asombra que un militante inscriba en una vacunación. No los asombra cuando la AFI perseguía a miembros de la oposición política cuando fue un gobierno. Eso fue Cambiemos. No lo digo yo. Están las pruebas en el expediente de la causa de Ramos Padilla. Señor, lea el expediente. Lea el expediente, Finocchiaro. Léalo. Por ejemplo, y explique las escuchas de Nieto y de Macri. Dígame 3 personas que usted cree que han sido perseguidas judicialmente y que están presos en forma injusta por una persecución judicial. No, yo creo que la persecución más grande la ha sufrido nuestra querida vicepresidenta de la Nación. Ella ha sido justamente la perseguida. 8 indagatorias en la historia de la República Argentina en un solo día a Cristina Fernández de Kirchner. Todavía Stornelli no está sujeto a derecho en esa causa que llevó adelante Ramos Padilla. Entonces, la verdad que me parece a mí, vuelvo a repetir, que en todo caso ustedes dirán quemado Vudú. Sufre la condena, la sufre. Está cumpliendo y está sometido a la ley. Está haciendo lo que dice la ley. No objeten eso, objeten esas cosas en todo caso. Sí están hablando de eso. No. El cómputo de los 10 meses es bajo el sistema que rige en la Argentina hoy. No me diga que digo lo que no digo. ¿Cómo que no? Están objetando los 10 meses y están poniendo en tela de juicio. ¿Usted me escuchó decir eso? ¿Usted me escuchó decir eso? Todo el programa, ¿usted me escuchó decir eso? Lombardi dijo eso. No, pero espera. Los jueces en todo caso, ¿sabe por qué? Que los jueces en todo caso estaban siendo bastante impunes, están cumpliendo con la ley. Modifiquen en todo caso la ley, Lombardi. Por favor, Lombardi. Victoria, escuche. Estoy escuchando. Usted no quiere dar 3 nombres porque sabe que la gente que nos está mirando se mata de risa. No, porque yo no soy juez, señor Finocchiaro, está la justicia para eso. Todo lo que usted va a nombrar, esa es la diferencia entre usted y yo, que la justicia diga quiénes tienen que cumplir una condena. Y ahí se va a llevar una sorpresa quizás, Ahí quizás se va a llevar una sorpresa. No, la percepción, porque yo no juzgo a nadie, porque soy una simple funcionaria nacional. No es la forma en la que se condena a la gente, no es a través de los medios de comunicación. Sí hubo un plan sistemático de persecución a dirigentes políticos opositores que se manifestó en escuchas ilegales, en armado de causas, en armado de causas, en extorsión a empresarios para que, con la amenaza de que nos iban a meter presos, de que delaten falsamente, denunciado por violación con una mesa judicial, con servicios de inteligencia. Arriba. A ver, bueno, recuerda el nombre, Arriba. A ver, vamos a escucharlo, por favor. Y escandaloso no es que le den nadie está hablando un beneficio que está previsto en la ley. Escandaloso es que la Corte considere de gravedad institucional un problema de 2 jueces y no considere de gravedad institucional porque la Corte no confirmó nada. Hizo silencio. ¿Cómo que no confirmó? No confirmó, no
no emitió una sola palabra sobre el caso de Vudú. Lo que hizo fue aplicar el artículo 280, que es decir, no lo trato. Claro, no lo trato. Como si no fuera de gravedad institucional la situación que tanto preocupa en este programa y a todos los argentinos de un vicepresidente de la Nación. Que sin ninguna duda es otro de los perseguidos por ese aparato de persecución. Cristina Fernández de Kirchner y Amado Vudú. En este momento, Mariano, hay un montón de gente que se está destornillando de risa. No es para reírse, no es para reírse. Nadie está cuestionando. No es para reírse. Nadie está cuestionando este beneficio. ¿Sabés por qué? Impunidad es lo que nos endeudaron con el gobierno de la Rúa. Estaban cuestionando hasta la recién, lo que pasa es que ustedes mismos quedan en contradicción evidente. Cuestionen otras cosas. No cuestionen que el juez que otorga los 10 meses de salidas transitorias anticipadas a Vudú está cumpliendo la ley, nada más. El estímulo educativo está legislado en la ley 24660, en el artículo 140, y tiene que ver con la reinserción de las personas en condición de encierro para que cuando salgan no vuelvan a delinquir. Todo juez interpreta la ley, claramente no es el caso de Amado Vudú. Ahora un juez consideró que sí, bueno, está bien, perfecto, apelarán los fiscales. No es una cuestión, no estamos en contra de ese beneficio ni estamos hablando exactamente de eso. Están diciendo que hoy la ley estamos hablando de otra cosa. En todo caso, ustedes no están en contra de una interpretación de la ley es clara y no deja afuera algunos casos que ustedes quisieran que estén adentro. Deberán legislar de otra manera. A ver, Victoria, vamos a escucharlo. No creo que fuera el caso de Vudú, pero es verdad que la ley lo contempla. Impunidad que caminen por la calle, que se afanaron el país en el gobierno de la Rúa y en el de Macri. Eso es impunidad. Eso es impunidad. Y que estén hablando impunemente quienes participaron de gobiernos que vaciaron y fundieron el país. Muy bien. El de la Rúa y el de Macri. Ninguno de nosotros tres fue funcionario del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No. Exactamente, claro, porque no creo que hice una descripción muy típica. Pero sí, de la Rúa y del de Macri. Digo, para poner un poco de luz sobre el tema de los FER y eso, que el 80% de las causas que investigan a Cristina Fernández fueron iniciadas de su propio gobierno. Fueron iniciados previo al 2015, el 80% de las causas. Después, tiene que ver. Porque dicen que se inician por Lilita Carrió, por Lilita Carrió. El Poder Judicial, el Poder Mediático, los servicios de inteligencia, que no tiene nada que ver con el gobierno. Las causas fueron Los principales denunciadores están hoy acá sometiendo a nuestro gobierno con las vacunas, recordemos eso. Su gobierno. Y Mariano, me extraña, porque yo pienso que vos sos un hombre de la democracia, que digas que han quedado impunes las conductas políticas de gente que participó en gobiernos. ¿Vos pensás que eso tiene que ser punible jurídicamente? No, los delitos ¿Estás pensando en perseguirnos políticamente? No. Nosotros participamos orgullosamente del gobierno del presidente Macri. Orgullosamente, y lo seguimos haciendo. Entonces considerás que es una persecución política. No, lo que estás diciendo vos. La persecución que está haciendo a Cristina, a Axel, a Amado Vudú. Lo que se castiga, Mariano, vos sos abogado, lo que se castigan son delitos. Exacto. No se castigan conductas políticas. No, delitos. Las conductas políticas, en todo caso, se castigan a través de las elecciones. Exactamente. Pero no a través de... Entonces, nosotros estamos hablando de delitos. Nosotros también. Y en el caso, y para que quede bien claro... Para que quede bien claro, Victoria, también, la mesa judicial y el aparato del Estado son delitos. Guarda, Finocchiaro, son delitos que fueron juzgados funcionarios como Sturzenegger y que no fueron condenados por prescripción. Hay delitos. No por absolución, no por Hay delitos que se están investigando en este momento. También hablo de delitos. Hay delitos graves porque vaciaron y fundieron al país. Claro, muy bien. 2 veces. En las democracias se deben investigar. Por eso, parece muy bien eso, que se investigue la justicia. Se tiene que llegar hasta el final siempre. Y tiene que brillar la justicia. Estamos de acuerdo. A ver, ahora quiero irlo con lo de Pfizer porque, bueno, también hubo acusaciones y demás. Y hoy el Ginés fue muy duro. Qué lío que armaste, Beatriz, con el tema. Pero, a ver, lo que es cierto, lo que se siente, más allá, saquemos las personas, que acá hay sospecha de corrupción de uno u otro gobierno y no pasa nada nunca. Mira, Marcelo, y hace bastante tiempo. Vos sabés que yo voy a todas las manifestaciones. Sí. Aclaro a los compañeros de aquella mesa, en general nunca las del PRO porque no me necesitan y no son del estilo que a mí me gusta ver como manifestaciones. Si hay un grito que se repite en todas las manifestaciones y en las masivas donde está también el PRO, es chorra. Entonces yo digo, esto no me sirve, ni le sirve a las personas que lo gritan para pensar a Cristina Kirchner. Porque esa es única determinación
pongamos que fuera cierta, pongamos que Cristina Kirchner es chorra, no le sirve para pensar el gobierno ni el periodo de los Kirchner en Argentina. Entonces yo digo, ¿por qué llego a este ejemplo bajo, para decirlo de algún modo, de lo que la gente acarreando a sus chicos y sus botellas de gaseosa por Avenida de Mayo grita? ¿Por qué llego a este ejemplo bajo? Llego a este ejemplo bajo porque no puede ser que los políticos y los intelectuales estemos metidos absolutamente en una discusión sobre la corrupción. Tiene que haber un acuerdo político e intelectual donde aquellos que han delinquido vayan presos. Se llamen Vudú, Cristina Kirchner, Mauricio Macri o quien sea, el Espíritu Santo. No me importa su naturaleza ni humana ni transhumana. Tiene que haber un acuerdo político. No puede ser esto en el cual se pone en discusión si alguien va a ser condenado. Y la condena, ¿no? La condena, la posible condena, y si tiene derecho a un curso de filosofía, lo cual habría que hacer una especie de escena cómica sobre el asunto, pensando, le atribuyo a los legisladores que crearon esa ley, que no estaban pensando en vudú para los cursos, para los presos, estaban pensando en aquellos que los cursos representaban un camino de recuperación. De salida, recuperación. De recuperación. Seguro. Pero bueno, dejemos esto de lado porque acá hay gente que me lo podrá explicar mucho mejor. Otro acuerdo que deberíamos tener es no condenar a través de los medios de comunicación y que los delitos los cometa Beatriz Arlo, Marcelo Bonelli o quien fuera, se juzguen. Por el momento ninguno. Me ofrecieron incluso la vacuna bajo la mesa y dije jamás. Prefiero morirme ahogada de COVID. O sea que por el momento ninguno. Me parece pero perfecto. Beatriz, yo creo que es importante esto que vos decís. Yo creo que es sumamente necesario. Pero para que se dé esa situación tiene que haber una justicia que realmente imparta justicia y que no esté justamente siendo la institución con menos credibilidad en la sociedad argentina. Pero, ¿cómo también hay que trabajar para Victoria, que eso ocurra. Perdóname. Porque estamos en esta instancia donde nadie, creo yo, se ¿cómo conforma va con una a tener condena porque siempre... una justicia que no condena a nadie, pero no ahora, hace 20 años? Bueno, por lo pronto hay que buscar... De los delitos del gobierno de Menem en adelante y todas las acusaciones, yo no digo que todos... Bueno, en esto también creo que hay un consenso, yo también que creo la justicia que funciona mal y que algo tenemos que hacer para cambiarla. Y ahí creo que las marchas, y quiero referirme a algo que creo que sí, es por eso, hay algunos escuchan voces con respecto a lo que decía Beatriz. Yo la verdad que las voces que más escucho es justamente una justicia que no imparte justicia. En los ámbitos que sean, en la política con la corrupción quizás el efecto es ese, pero luego en los hechos de inseguridad, o sea, hay muchísimas situaciones. La justicia realmente necesita una revisión de todo el arco político para garantizar quizás lo que necesitamos de base, pero eso no está en la Argentina. Marcelo, te quiero hacer una observación sobre las marchas. En las marchas, las que suceden en la Ciudad de Buenos Aires, porque todavía no tengo auto para ir a las marchas en el interior, en las marchas los autos gritan por cuestiones que son republicanas, democráticas, o por el contrario, antiimperialistas, nacionalistas, o la fusión de ambas. Los que van en auto se bajan de los autos. Esta es la mecánica de las marchas, que me imagino que Tolosa Paz, que las conoce, me imagino muy bien. La mecánica de las marchas es que los autos van por las grandes avenidas, se bajan de los autos y gritan consignas que uno podría decir perfectamente convertibles, transformables en discurso político. Y después hay mucha gente que marcha también y grita consignas que es muy difícil que se conviertan en discurso político y que nuestra tarea, la de los políticos y la de los intelectuales, es poder convertirlas en discurso político. La de los sectores más humildes. Los sectores más humildes y sectores de las capas medias que no han tenido una oportunidad por su edad o por lo que fuere, por su edad porque son muy jóvenes, los que vivieron quizás los 80 tuvieron más oportunidades, sectores de las capas medias que no han terminado de procesar el ABC de ese discurso político. La responsabilidad es nuestra. Cuando gritan chorra, yo lo que me pregunto es qué hacemos nosotros, los intelectuales, qué hacen los políticos para que esa palabra se convierta en, perdón por la expresión, en un campo semántico más amplio, es decir, en un campo de significado más amplio. Seguro. No puedo dejar de dejar por alto, porque en esas manifestaciones que dice Beatriz, y es cierto que por supuesto creo que es un valor enorme de la democracia,
que hemos aprendido a marchar justamente y a buscar la conquista de derecho a partir de las movilizaciones populares en la Argentina. Es una característica propia nuestra. Pero yo creo que justamente refiriéndome a la tarea política, que es justamente levantar esas... Yo siempre digo que la mejor forma de hacer una plataforma política, y lo decía siempre Alberto Rodríguez Sá, era agarrar esos carteles, justamente, de las movilizaciones de los 4 años del gobierno del macrismo, no al Fondo Monetario Internacional, sí a la vuelta a la producción y al trabajo, recuperación del salario en la Argentina, paritarias docentes a principio de año, inicio de clases, o sea, todo eso fue prácticamente lo que ustedes no hicieron cuando gobernaron y nosotros con mucho esfuerzo y en pandemia, salud pública, por ejemplo, otra de las cosas que sigue reclamando la ciudadanía, lo hacemos. Victoria, por favor, deja hablar. ¿Ustedes las levantaron esas banderas? Claro que sí. Por ejemplo, la paritaria nacional docente dio 0% de aumento este año, 0. Sí. Yo soy docente universitario, tuve el 5% de aumento, o sea que ustedes recompusieron mi salario, suponemos, frente al 37% de inflación. ¿Te diste cuenta que estamos en medio de una pandemia, que se frenó el mundo? Ah, no me digan. Por ¿Y eso, no volvieron al Fondo Monetario ustedes? Parece que no. ¿No volvieron al Fondo Monetario? Nosotros tuvimos que sacarle una mochila de 38.000 millones de dólares a los argentinos. Estamos negociando el Fondo Monetario. O sea que el señor que vino era muy parecido al del Fondo Monetario. Pero tan parecido me parece que era. Pero si vos decís que no, te crees. No, nosotros les creemos. Si usted dice que levantaron esa bandera, ahora... ¿El 0% de aumento en la paritaria nacional docente cómo se explica? Yo creo que ustedes han sido parte del desplome del salario, no solamente de los docentes, sino de todas las argentinas y argentinas. Bueno, entonces saquemos a los docentes, saquemos a los docentes universitarios, volvamos al fondo. Que se hagan cargo de que el salario en la República Argentina en los 4 años del macrismo se depreció de manera insoportable e insostenible. Me encanta que tomen esa bandera porque realmente dan cuenta de lo que han hecho cuando gobernaron. Plancharon el salario de la República Argentina, aumentaron las tarifas al infinito. A ver, Perdón, y además le bajaron la jubilación a los jubilados. No, por favor, 22%. No, lo que quería aclararte, digamos, yo no tengo ningún problema ni a justicia. De hecho, un senador Parrilli me inició una causa porque no estaba de acuerdo con algo que dije en la prensa y voy a ir y fui, me presté. Y está clarísimo que son cosas para apretar en este caso a mí, lo de Parrilli. No creo. Voy a ir, vamos a ver lo que dice la justicia, pero estoy seguro. No creo. Quería hablar de Pfizer. ¿Por qué? Porque de Pfizer se dijo muchas cosas, ¿no? En cuanto a que, o sea, suena raro de que vinieron acá a hacer el estudio, la tercera fase, y no tengamos la vacuna. El tema ahí es que hay una ley, bueno, Pablo la conoce muy bien, cuya, de nuevo, algunos de los artículos fueron hechos a medida de los reclamos de Pfizer, que tiene que ver con la prórroga de la defensa de la inmunidad soberana, por la cuestión de litigiosidad. No me quiero meter en temas así extremadamente jurídicos porque ahí puedo derrapar, pero básicamente es eso. Entonces llama poderosamente la atención cuál fue la verdadera razón por la cual se cayó ese acuerdo comercial. La realidad es que muchas de las cláusulas en realidad se conocieron, creo que el día anterior o la noche anterior a que se discutía en el recinto. Esto entiendo. Pero Cornejo sugirió que podía haber algo de coimas. Bueno, no sé, no tengo la menor idea. Lo que trascendió son dos cosas. Uno, esa famosa palabra negligencia, que en realidad es cierto que es una palabra muy vaga y que puede remitir a ciertas, digamos, controversia potencial, y que por otro lado muchos otros países de la región la firmaron. Porque todos los países de alguna manera resignaron la inmunidad soberana. El otro punto tenía que ver con cuestiones operativas y logísticas del transporte, de la cadena de frío, de quiénes iban a hacer el transporte, pero la realidad, y no sé si Ginés lo explicó hoy, entiendo que no, ¿cuáles fueron las razones por las cuales se cayó ese acuerdo comercial que aseguraba estas 750.000 dosis en enero? No se conoce. ¿Qué dijo? Lo que explicó hoy el ministro, que me parece que fue muy convincente, porque aparte es lo que se viene explicando desde el primer momento, es que es verdad, nosotros hicimos el modelo de ley para todas las contrataciones, porque AstraZeneca firma el mismo modelo con la misma ley, Gamaleya, que incluye prórroga de jurisdicción, confidencialidad, y que el Estado que compra las vacunas se hace cargo de las indemnizaciones. Nosotros pusimos, y en realidad esto fue de Cambiemos, vino, en realidad se le atribuye a Graciela Camaño, pero pobre no tiene nada que ver, pero vino del bloque de Cambiemos la idea de que está bien, el gobierno se hace cargo de las indemnizaciones siempre y cuando no haya fraude
o siempre y cuando no se demuestre negligencia por parte del laboratorio. Dos cláusulas que a todos los diputados nos pareció correcta, que no surgieron de la noche a la mañana. Se aprobaron por unanimidad esas cláusulas. El dictamen ese tuvo unanimidad. Después en el recinto sí se cambiaron algunas cosas, que se incluyeron a las provincias para la compra, etcétera. Pero digamos, quiero decir que hasta ese momento negligencia. Después se votó en el recinto, fue al Senado, se votó en la comisión, fue al recinto del Senado. Pero ¿cuál es el misterio Pfizer? Porque bueno... Pfizer, el misterio es que Pfizer, que además hizo su fase 3 en la Argentina, y la mayor cantidad de voluntarios fueron brazos argentinos que se pusieron a disposición para la evaluación, cuando llegó el momento de la firma, según lo que dice Pfizer, la palabra negligencia a ellos en Estados Unidos les generaba dudas, como diciendo, y quizás, viste, nos dicen que somos negligentes y no somos negligentes. Conclusión, no se firmó. La verdad detrás de esto es que a Pfizer se le había caído la producción a la mitad. Argentina nunca planteó en Pfizer la principal vacuna. ¿Por qué? Porque es una vacuna de logística compleja, es una vacuna que comparada a la de Oxford es mucho más cara, tiene una serie de inconvenientes. Sí. Y la verdad que Argentina... Pero es la primera que estuvo en el mundo, ¿no? Bueno, pero no se sabía eso cuando se estaban haciendo los contratos, no se sabía, la verdad que no se sabía. Nadie, ¿quién sabía qué vacunas iban a llegar al final de esta historia? Fue por eso cuando la Argentina hoy muestra, cuando Argentina hoy muestra que tiene las vacunas de Sputnik aseguradas, las vacunas de Oxford aseguradas, el fondo, esto que se dijo hoy acá del fondo COVAX es falso. En realidad es verdad que no van a llegar ahora los 9 millones, llegan primero 2 millones, pero van a llegar los 9 millones. El sistema COVAX no es que ha cambiado de 9 a 2. Eso está firmado por 9 y vienen los 9 millones. Es un tema de cómo van a ir llegando. Entonces se dice una cosa que no es correcta. No es verdad que van a llegar 2 en lugar de 9. Van a llegar ahora 2, después serán otras 2 y al final de la historia 9. No, diputado, pongamos racionalidad. Es cierto que el mundo está en dificultades con las vacunas, es público, es público. Entonces nosotros seríamos hipócritas si dijéramos los estamos criticando en algo que cambió una realidad. Es cierto, todo el mundo, Europa está con un severo problema de aprovisionamiento. Lo que nosotros criticamos es otra cosa, por eso hay que, cuando ustedes tergiversan nuestros argumentos, eso es cuando pierde validez, si querés, la charla. Nosotros lo que sí decimos es, el espíritu triunfalista tiene muchos problemas, llamémoslos malvineros, para nosotros es vamos ganando y perdimos 5 millones, 10 millones de vacunas para fin de febrero. Y eso lamentablemente hay que pedir racionalidad en el discurso, porque se generan muchas perturbaciones sociales en eso. Hay que decir las cosas como están. Déjeme terminar, por favor. Sí, cómo no. Y exhibir las dificultades con franqueza. Con respecto al caso Pfizer, yo soy ingeniero, no soy, pero le puedo decir, miro hacia el mundo y digo, y el mundo, todo el mundo se puso de acuerdo con Pfizer. ¿Cuál es la excepcionalidad que tenemos que nosotros no podemos tener la vacuna? ¿Qué excepcionalidad? ¿Qué cosa rara? ¿Por qué sembramos? ¿Cuál cree usted que es, ingeniero? No, a mí me parece, no quisiera, podría tener muchas suposiciones, pero no me parecía responsable decirlas. Bueno, porque la verdad no es responsable, le digo la verdad, yo no caigo en hacer supuestos. Yo no encuentro ninguna. Entonces, la verdad es que si a mí el laboratorio me dice a mí que es general, la única verdad es la realidad, no la tenemos. Exactamente, el laboratorio me dice que es negligencia. El ministro de Salud que hizo el convenio me dice que es la palabra negligencia. Y yo tengo que creer. La verdad es que no tengo otra posibilidad. ¿No hay algo de pensar que todo el mundo está vacunando con Pfizer? Y nadie tiene este problema. Una buena cantidad. Bueno, pero no están... Vamos a decir... Digámoslo, una buena cantidad está vacunando con Pfizer. ¿Cuántas vacunas le llegaron a Chile de Pfizer? Bueno, yo lo que 20.000. Bueno, yo lo que 20.000. ¿Con quién está vacunando Chile ahora? El ejemplo que habitualmente es... Con una vacuna china que tampoco la hemos visto publicada todavía en Lancet. Bueno, yo lo que le estoy diciendo... No, para no cambiar... Es que hay una vara que se mira al gobierno nuestro... Con una mirada, digamos, tendenciosamente política en un tema que creo que no deberíamos hacer política. Yo tengo una suposición. Justamente yo le acabo de conceder algo. Hay dificultades en el mundo. Eso por supuesto que las hay. Inteligentes, sino digo, pero lo que no le puedo conceder que ese clima eufórico y partidizado que se genera conspira contra la seriedad de la vacunación. Si ustedes nos dicen, invitémonos a los 3, y yo estoy seguro que a los presidentes de nuestros partidos, a fomentar que la gente se vacune, estaríamos todos de acuerdo. Siempre y cuando no lo queramos usar para afiliar. Para afiliar no lo vamos a usar. Beatriz Arlo quería decir algo. Yo tengo una hipótesis. La tomaremos. Si uno lee prensa europea, la alegría. Los dimes y diretes anteriores a comprar una vacuna no están en la prensa.
Yo leo prensa francesa, leo prensa alemana y leo prensa inglesa. No están en la prensa. Esto es un problema de nuestro periodismo, es un problema de nuestra política. Lo decidimos en otra instancia. Hacemos una crítica de nuestro periodismo buscando el último picoteo, o una crítica de nuestra política buscando el último picoteo, o la funcionalidad de uno u otro. Pero si ustedes abren Le Monde, en internet o donde sea, si ustedes abren Le Monde, si ustedes abren Süddeutsche Zeitung, lo que fuere, en esa prensa no están las discusiones anteriores. Se comunica la noticia. Dos estadios de la noticia. El gobierno contempla que sus hospitales den tal vacuna. Segundo estadio, el gobierno va a comprar la vacuna. El tercer estadio llegó la vacuna. Claro. Entonces, acá hay un teleteatro de la vacuna. Claro, pero acá también puede ser porque hay cierta desconfianza o descreimiento y porque la vacuna que se anuncia tampoco está llegando. Digamos, esto es un problema que no solo de Argentina, ¿no? Marcelo, está llegando. Está llegando. No ha llegado al ritmo que queríamos. Es verdad que debería haber, para llegar a febrero con 10 millones de dosis, es muy probable que eso no suceda. La Federación Rusa lo ha explicitado, ha dicho vamos a priorizar nuestra relación con el gobierno argentino. Ha hablado nuestro presidente con Putin. Me parece que se están haciendo la vacuna, y hoy que todos hemos leído el detalle del Lancet, estamos con una de las mejores vacunas seguramente hoy a disposición del mundo. Hemos hecho un convenio muy... Hoy el ministro, puedo decirlo, ha usado una cláusula de comprar 5 millones más, que no la queremos ni decir, porque ya van a decir, ve, ahora ya son 25 las millones de dosis, no llegan las dosis. Muy prudente. Claro, no, por eso, no lo digo en ese contexto, pero quiero decirles que las vacunas van a llegar, las vacunas son buenas y seguras, y los argentinos vamos lamentablemente a tener una segunda ola, porque la vacuna no va a llegar a evitarla como no ha llegado a evitarla en Inglaterra, como no ha llegado a evitarla en Israel, como no ha llegado a evitarla en Portugal, ni en ningún lugar. Y en este marco, ¿tienen que empezar las clases? Bueno, yo creo que lo venimos diciendo desde agosto del año pasado. Hay que volver a las escuelas, hay que volver a las aulas, donde se pueda y cuando se pueda, con protocolos, con las condiciones sanitarias adecuadas. Yo creo que hay un gran reclamo de la sociedad que nosotros estamos acompañando para que se vuelva. Ahora bien, si algún gobernador, porque somos un país federal, digamos, algún intendente dice, miren, en mi municipio tengo este problema y circulación, no la puedo abrir, bueno, habrá que pensar alternativas. El problema es creer que vamos a poder estar sin ciclo lectivo hasta que terminemos todos los argentinos de vacunarnos, hasta que termine el COVID. Igual yo creo, Marcelo, que hoy ya hay un consenso sobre que hay que volver, que se está discutiendo el principal consenso de los padres. La forma, que el principal consenso, yo creo que los gobiernos se adecuaron porque son los padres los que quieren, la sociedad quiere que vuelvan a clase. Además, a ver, Argentina ha sido uno de los pocos países en el mundo que no tuvo ciclo lectivo el año pasado. Uruguay, Chile, Colombia, Cuba, tuvieron lo que llamamos presencialidad programada. Es decir, había clases, en algún momento tenían que interrumpirse las clases, pero siempre que se cerraba la escuela, digamos, ya se estaba pensando cómo dar vuelta a la llave para el otro lado, para volver a abrirla. Es verdad que lo que dijo hace un rato Beatriz, en Israel, en Gran Bretaña, en todos los países, es más, cuando volvamos es muy posible seguro, vamos a tener casos de COVID en alguna escuela, en alguna aula, y ahí se deberán aplicar los protocolos correspondientes, ¿sí? Y se hará lo que se tenga que hacer. Pero lo que no se puede hacer es pensar que vamos a seguir sin ciclo lectivo, porque el día que evaluemos, digamos, lo que ha pasado en el 2020, nos vamos a dar cuenta que como país, como sociedad, vamos a tener que trabajar mucho para que estos chicos, para que estas chicas, estos adolescentes, ¿sí?, puedan recuperar y tener oportunidades frente a la vida, ¿no? Claro, seguro. Quiero aclarar ahí una cosita, creo que estamos en este punto, creo que podemos ponernos de acuerdo rápidamente. Todos creemos que es necesario volver al esquema de presencialidad mixto con conectividad, según obviamente respetando cada provincia en el estado en que se encuentre en el momento que disponga el comienzo de clases. Hay que repetir que nosotros el 2020 tuvimos ciclo lectivo de manera pandémica, o sea, esto es en la absoluta
dificultad que significó, y con acuerdos de los 24 jurisdicciones, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto al presidente y cada uno de los gobernadores de la fuerza opositora, convalidando cada una de las etapas de la cuarentena, del DISPO y del ASPO. Creo que ahora también hay un acuerdo en el Consejo Federal de Educación en poder comenzar, como cada provincia lo vaya disponiendo, y yo estoy viendo que hay distintas soluciones alternativas en función de las distintas realidades, que son bien diferentes y que hablan de esta Argentina federal. Pero creo que hagamos hincapié que hubo ciclo lectivo al 2020, porque me parece que la Argentina no tuvo claro. Permítame una aclaración, Marcelo. A ver, hubo un gran esfuerzo de los docentes y de las familias por mantener escolaridad en condiciones muy disímiles. Gente que tuvo acceso a plataformas digitales, otras que recibían tarea por WhatsApp y hasta maestras rurales que dejaban, ¿sí?, tareas. Ahora, ciclo lectivo, en términos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje, no hubo. Y eso es una gran carencia que tenemos que solucionar, ¿sí? Y tenemos que pensar hacia adelante. No que ya no hubo. Una pequeña diferencia. Sí, Recalde, sí. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que vuelvan las clases presenciales. Sí. Queremos con una presencialidad cuidada, progresiva, responsable, gradual. El cómo, ¿no? Cómo se vuelve. Pero además, condición sine qua non para que esa presencialidad sea cuidada y responsable es que esté presente, que la presencialidad sea del Estado. Cuando hay un Estado ausente es muy difícil. Y venimos, y lo voy a decir porque es parte del pasado que nos afecta en este presente. Venimos de un proceso de desfinanciamiento de la educación brutal, de reducción del presupuesto educativo, que impacta en la infraestructura escolar, en todos los distritos, que impacta en la provisión de dispositivos para la conectividad. El plan Conectar Igualdad se fue reduciendo paulatinamente y en el año 2019, ¿sabes cuántas computadoras se repartieron? 0. Entonces, no, eso no es verdad. No, es verdad. No es verdad. A ver, es verdad, son los nosotros, datos que primero, el plan Conectar Igualdad era un plan que le da una computadora. Déjame terminar. Lo que estás diciendo, y creo que tiene que ver alguien con una concepción. Alguien te ha escrito mal los datos, después Mariano. Después te escucho. Nosotros. Déjame terminar. Creo que tiene que ver con una idea, que es que la educación pública es algo residual, algo en lo que la gente cae cuando no tiene más remedio u otro recurso, cosa que después confirmó, no solo lo dijo Macri en su momento, sino el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, cuando dijo, frente a la demanda de un padre que quería una vacante en la educación pública, le dijo, no, si no sos pobre, no tenés derecho a la educación pública, como que es una cosa residual para los pobres. Esa es la ideología que venimos en primer lugar, no hubo de financiamiento educativo del Estado Nacional en nuestros 4 años. Si vos te fijás, ese de financiamiento, el 75% del financiamiento lo ponen las provincias y el 25% la nación. Quien más cayó fue el financiamiento provincial, no el nacional. El plan Conectar Igualdad era un plan que le daba una computadora a cada alumno del secundario, sin conectividad y sin contenido educativo. Tenía una tasa de uso del 8%. Nosotros lo que hicimos fue reconvertir eso en el Aprender Conectados. Conectamos al 60% de la matrícula en las escuelas. Por supuesto, cuando lo pensamos, Mariano, no podíamos prever en el 2017 que en el 2020 íbamos a tener el COVID, ¿sí? Una pandemia que hacía 102 años que no existía. Y ustedes desguazaron eso, no siguieron conectando. Nuestra gestión entregó 800.000 computadoras. La gestión de ustedes, que ya lleva un año, ya no es tiempo de seguir hablando de nuestro gobierno, tienen que empezar a gobernar ustedes, no pudieron entregar en un año las 120.000 que dejamos para entregar. Se las rifaron a los intendentes. De educación y recién ahora, Mariano... 33% durante los 4 años de macrismo, y el primer año de Alberto Fernández subió 36%. Vamos a hacer una cosa, nos invitamos a debatir otro día el tema de la educación. Recién ahora. Hernán Lombardi, sí. Hay una falacia cuando se habla del tema presupuestario. El 75% de los recursos educativos van de las provincias. Y como nadie, el gobierno de Mauricio Macri transfirió recursos a las provincias. Los recursos fueron a las provincias. Es un hecho taxativo, objetivo. Las provincias estaban 20 provincias quebradas cuando asumimos y todas las provincias tuvieron superávit fiscal en 2019. De hecho, se les devolvió los 15 puntos de coparticipación que ustedes les habían quitado. Ciudad de Buenos Aires. 15 puntos de coparticipación que ustedes les habían quitado. La cuestión, última cosa, es un impulso. El impulso que tendría que tener el ministro de Educación es, tengamos un impulso a volver a las escuelas.
con las dificultades que todos describimos. Pero el impulso tiene que ser volver, no el impulso que te lo manejen algún dirigente sindical, y no todos, porque la mayoría de los maestros quieren dar clases. Vayamos a ese impulso y estaremos todos juntos. Si los convocan en el lugar como hicieron hoy, pueden avanzar en establecer los protocolos, porque todos queremos volver a clases. Gracias a todos. Tenemos que ir cerrando. Gracias, Beatriz Arlo. Gracias. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Tenemos una información importante, tenemos el boletín. Hoy calificamos nosotros. Enseguida volvemos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. A la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Auspicia este programa la Embajada de Italia en Buenos Aires. www.ambbuenosaires.esteri.it. Bienvenidos a la Universidad de Morón. Garantizamos el 100% de la actividad académica con la mejor plataforma de enseñanza. Inscribite en benialaum.unimoron.edu.ar. Voces, estamos acá, estamos todo el verano en vivo. Estuvo Edgardo, ahora está de vacaciones, merecía vacaciones durante enero, ahora en febrero, así que toda la actualidad, toda la información. Nos metemos en el boletín de calificaciones. Ahí tenemos que hacer una selección, elegimos 3, pero hay tantos para calificar. Hay tanto delirante dando vuelta. A ver, vamos al primero. Nombre, Santiago Cafiero. El cargo, jefe de gabinete de la Nación. Motivo, dijo, nosotros no nos tienen que venir a decir qué hacer con los derechos humanos, como poniéndose, viste, en el pedestal. Hay que saber un poquito más de historia, ¿no? Le vamos a poner, por esto, tuvo lío con Amnesty Internacional. 3. Ahí está la calificación de... esperen que me están llamando. Ahí. Vamos a apagar. Sí, ya sé que estamos en vivo. A ver, otro. Del otro bando. Mauricio Macri. Mauricio Macri, ¿dónde está? Sigue de vacaciones. Hace 40 días que sigue de vacaciones. Está preparando con Abeluto un libro, aparentemente que va a, digamos, Abeluto lo está trabajando, va a contar parte de algunos puntos centrales de su gestión. Así que ahí descansando, sigue, le ponemos, y la pasa bárbaro, la pasa bomba, le ponemos 5, una buena nota. Y el tercero de las calificaciones, nombre y apellido. Eduardo Suaín, quizá no lo conocés, el Chango le dicen, flamante embajador argentino en Rusia. Bueno, salió con un martes 13, en el medio de todo este lío, el agujero negro de la vacuna, un martes 13. Dijo esta semana, muy suelto de cuerpo, un gran anuncio, prometió fabricar la vacuna rusa en Argentina. Estamos pensando, sería bueno, a ver... es una persona que está procesada por el memorándum con Irán, ¿no? Suaín, bájalo de decibeles. Esperemos que venga la vacuna, que la gente se vacune y no delires. No delires, le ponemos 1 directamente, porque encima de todos los problemas que hay con la vacuna, delirios de un flamante funcionario puesto por Cristina Fernández de Kirchner. El boletín de calificaciones. Hacemos una pausa, es la última de A Dos Voces. Volvemos enseguida. Bueno, podríamos terminar a dos voces con la bomba, porque vamos a plantear algo que se está manifestando mucho en Wall Street, los lobos de Wall Street, que tiene que ver con la Argentina, la negociación del Fondo Monetario. Muchos en Estados Unidos creen que no va a haber acuerdo entre el Fondo Monetario y la Argentina. Que Argentina no quiere, que hay un sector del gobierno, el sector más político, más radicalizado, vinculado a Cristina, que no quiere acuerdo con el fondo, porque de esa manera, digamos, se transita mejor un año electoral. Guzmán está manteniendo reuniones con inversores, empresarios, se esmera, se desvive para decir, no, eso no es cierto, vamos a hacer un acuerdo antes del mes de mayo. Pero el tema está planteado y es un tema muy, muy caliente
para la economía argentina para las próximas semanas. Te lo anticipamos acá, acordate. Nos estamos yendo a dos voces, primera edición de febrero, vivo rabioso, todo enero con Edgardo, todo febrero vamos a estar acá con toda la actualidad, toda la información, todos los debates. Como siempre te decimos, el compromiso nuestro es con vos.